yo fui en tus brazos, Kiki de Montparnasse, volviendo del prado con 3 vacas y mi furia, mi ardiente juventud, yo fui en tus brazos y todo lo demás, literatura. ¿Qué importa ahora que el mundo se derrumbe y nadie se acuerde de mi nombre, ni que sabía hablar con los grillos, que tenía el don de acariciar el vientre de un insecto y hablar desde una tuba intravenosa? ¿Qué importa ahora, mi amor? ¿Qué importa ahora? Yo vi pasar a la anciana de Vir y su arco, vi cómo venía el buey mi corazón del paleolítico, mientras me pintabas el cuerpo y yo devenía una poeta rupestre en un cuarto de un hotel de París. Éramos la vanguardia del amor y todo lo demás, literatura. Sentí brotar el amor con apenas 3 años y lloré besando la corteza de un olmo en medio de una aldea que no existe ya. Supe que mi naturaleza era amar con los pies amarrados a la raíz de aquel árbol, extendiéndose como una sinfonía barroca por debajo de la tierra, cantando en el subsuelo como una fiera infantil, perforando el sentido ignoto de la vida y todo lo demás. ¿Qué importa ahora? Un día mi vientre bramó en medio de la nada. Quería barro, plumas, ramitas traídas en el pico del aire. Mi vientre aullaba en medio de la noche como un orgasmo subterráneo, idéntico al sonido que precede al terremoto y atemoriza a los perros y hace ladrar a la sombra, murmurar al beso, callar a la muerte. Mi vientre bramó en medio de la nada. De mi lengua probaste el idioma labriego, donde guardo guadañas y rastrillos, canastos de trigo. Me lames por dentro de los huesos donde duerme el amor, mamando los cartílagos. Me levanto del aire para ver quién soy y veo a aquella niña en mitad de un pastizal, escribiendo tu nombre con una piedra en una losa de pizarra dentro de un corazón. Me levanto del aire para ver quién soy y veo a aquella niña tumbada en la hierba, sintiendo el latido del humus en el coxis, proyectándolo hacia arriba como un hilillo humano hasta el abismo. Allí no había Dios. Solamente la nada y tú y mi poema, que ni siquiera tenía una palabra, tan lleno de poesía que apenas podía con el peso de una sílaba en medio de un corazón trazado con tiza rústica. Me di la vuelta y comí tierra, solo para conocer tu sabor y el placer mineral en mi lengua. Supe que nuestro amor describe una parábola según Apolonio de Pérgamo, que descubrió las órbitas excéntricas y calculó la velocidad variable de la luna. Supe que nuestro amor describe una parábola y todo lo demás, literatura. El mundo no me interesa. Me desprendo de él como una hoja, me arranco de sus miserias como un tubérculo extraído de golpe por la mano de un niño del Neolítico. Y en medio de cualquier guerra siento que estoy contigo, igual que Apollinaire cantando a Lu en medio de 1000 obuses. En el refugio nuclear de la música puedo oír, no obstante, la paz. Suena igual que uno de los 4 fragmentos en forma de pera de Satie. Suena igual que el instante que precede al primer beso y que la gota de sudor de un amante resbalando en la epidermis. Y todo lo demás, literatura. Me di la vuelta y comí tierra, como cualquier ser vivo que proclama su sangre y su ceniza. De puntillas sobre mi lengua pronuncio mariposa. Es hermoso, ¿verdad? Hablar con la prehistoria y oír sus estallidos en el cerebro, como si de golpe inventasen el fuego en medio de tu llanura occipital y todo lo demás, literatura. Cuando llaman los espectros a la puerta de mi tímpano y piden mi garganta para trepar a la voz, se me columpian en las cuerdas vocales, me besan por dentro de los músculos, te muerdo con mis nombres, te miro con un iris de hace 20 generaciones, te amo con locura desde hace varias vidas, porque el tiempo no existe y todo lo demás, literatura. Fui gestada en una casa pobre,
encima de un establo donde dormían su sueño azul una cabra y 3 ovejas. Mi madre no me esperaba, no quería más hijos. Mi padre no me esperaba, no quería otra boca que alimentar. Pero salí del vientre de mi madre antes de lo previsto, como la inmensa belleza prematura del frío que se clava mi amor con cuchillas de hielo, intentando decir lo que dice Vivaldi en su invierno. Yo sola solo quería estar sobre la tierra para contemplar tu precioso ramo de átomos, ver cómo la energía se emociona ante tu bondad y llora como una niña en el centro del universo, intentando decir lo que dice Vivaldi en la primavera. Yo sola solo quería estar sobre la tierra. Ah, mi amor loco, mi completa felicidad. Era una puta el pensamiento, una filósofa del futuro. Era más allá del mundo una bruta, una puta el pensamiento. Una filósofa sin Dios ni amo, sin padre ni patrón. Una paria abrazada a ti. La poesía era todo lo que no se ve, lo que no se escribe, lo que no se cuenta ni se sabe. Solo una paria abrazada a ti. Yo fui en tus brazos Kiki de Montparnasse y llevo mi violín en su espalda. Y todo lo demás literatura, y todo lo demás literatura. Mi bisabuela materna fue una mujer, hoy diríamos empoderada, se llamaba Manuela Fernández, y se quedó huérfana siendo muy niña. Su madre, mi tatarabuela por lo tanto, que se llamaba Carmen, venía de una familia pues, muy humilde. Ya sabéis que antes el alimento base en el norte, bueno, en Galicia, no era la patata, era la castaña. Entonces se recogían en el momento, claro, en el otoño se recogían castañas para secar, luego hacíamos caldo con ellas, etc. Bueno, pues esta tatarabuela mía fue a recoger castañas, como ellos casi no tenían ni siquiera castaños, pues fue a recoger unas castañas que flotaban en el agua del río. Las castañas que flotaban en el río no eran propiedad de nadie. Entonces ella se acercó con su cestita, estuvo recogiendo aquellas castañas y cuando casi estaba ya terminando se acercó una vecina y la increpó y le dijo: estás cogiendo castañas de mi propiedad, de mi castaño, porque esas castañas que andan por ahí se han caído de este árbol. Entonces mi tatarabuelo dijo: no, perdona, yo no he cogido nada tuyo, eran las castañas que flotaban en el río, estas castañas no son de nadie. La otra insistió de manera cada vez un poco más violenta verbalmente y en aquel momento de confrontación tan tensa, pues mi tatarabuela le dijo a la vecina: mira, que me caiga muerta aquí mismo si he cogido una castaña tuya. Me voy a hablar yo, claro. Mi tatarabuela, que por lo visto padecía del corazón, la pobre, pues supongo que ya sabéis lo que le sucedió. Se cayó muerta en aquel momento. Su hija, mi bisabuela, que era una niña entonces, estaba lavando ropa en el río, fueron a avisarla corriendo de lo que había pasado. Bueno, se fue a casa, pasó algún tiempo y mi tatarabuelo se volvió a casar. ¿Sabéis con quién se casó? Sabéis todo ya. Pues se casó, sí, en efecto, con Rosa, que era la vecina, cosa inexplicable absolutamente. Bueno, pues resulta que se casó con ella y aquella mujer ejerció de gran madrastra, por supuesto. Y entonces trataba bastante mal a los niños, a mi bisabuela y a sus 2 hermanos. Y una de las cosas que hizo aquella mujer fue cerrar el arca del pan. Había un arca que todavía existe en casa de mis abuelos y guardaban allí el pan y aquella arca nunca estaba cerrada. Cuando había hambre uno iba allí a coger un trozo de pan. Pero ella llevó a la familia y cerró el arca. Con lo cual, pues los hermanos de mi bisabuela, siendo todavía los adolescentes o muy jóvenes, se iban al duro trabajo de la tierra por la mañana sin un trozo de pan siquiera en el estómago. Y un buen día uno de ellos se mareó trabajando en el campo,
Lo trajeron a casa y entonces mi bisabuela le dijo a su padre: yo sé por qué Ángel se ha mareado, sé lo que le pasa, lo que tiene es debilidad, porque se ha ido a trabajar sin desayunar nada, como pasa cada día, porque Rosa nos tiene el arca del pan cerrado con un candado. Y entonces mi tatarabuelo cogió un hacha, se dirigió hacia el arca y con el reverso, digamos, del hacha, le dio un golpe a la cerradura del arca y la rompió. Y dijo: en esta casa nunca más el pan estará vedado para nadie. Os digo que mi familia materna es toda comunista, para que entendáis de dónde vienen a veces ciertas ideologías. El arca está allí, por supuesto, sin cerradura. Voy a leer la danza de la bisabuela descalza. Si me permitís, la voy a leer en gallego. Y se llama Danza de la bisabuela descalza porque Manuela, la bisabuela, fue descalza hasta los 16 años. A los 16 años se puso a trabajar en una cantera, picando piedra, como los hombres, y con el primer dinero que juntó de picar la piedra, se compró sus primeras zapatillas. Danza da bisavoa descalza. Pietá, pietá, a miña bisavoa pasou fame e a min o calcio da linguaxe alimentame os osos. Andou descalza ata os 16 anos co arcón do pan pechado cun candado, fascinada polo brillo dunhas letras que non entendeu nunca. Desde nena, sen querer, destápome os sesos pola noite e así sinto as túas tripas falándome como a un oráculo. De súpeto o mundo entra en min como nun transo e sei que a túa fame segue viva. Non conseguiches levala contigo enterrada na tumba do teu estómago. Non descansa a miña bisavoa descalza. Estáme tragando o abismo como a unha acuarela de Turner. Estás tú disposta a romper o día cunha lixada na canteira onde as únicas maus de muller son as túas. E desde que sei todo isto, vou rabiosa e tenra polos camiños, cravándome a verdade como se fose unha agulla. Estou escribindo isto cos teus liviaos, orfa pequena. Estou dando a entender a túa dolor a mordiscos. Sábelo ben, desde o alén. Lago no pozo do río Rubín as túas mans lumpen proletarias. Luzo a túa escoliose como un ornamento astral. Deixo que a gravedade me presione as vértebras e mas enrosque a terra no castro da roda. Pode a túa herdanza xenética seguir carretando pedras ao meu carrelo ata que me tumben. Estou entrando na fase granítica. Reverbero o meu sangue o instante máis feliz da túa vida e co teu tecido celular fago unha saia de flores para estrear o día da Nosa Señora. Canto che gustaría, querida bisavoa. Ando roendo raíces e soños sós. Doe-me o ventre e a lucidez faime verte na noite menstrual divina onde locen as estrelas que contabas de pequena. Non descansa miña bisavoa descalza. E agora eu, que teño a idade dos metais, son a remotamente, arráncome do teu rastro a razón, vou a onde me levo teu tímpano, como a unha cigana errante cantando a maldoror. Boto os cans a túa dolor, maldigo o trigo negro que non comiches, que se pudra a raíz do poder que non che deu de comer. Tantas veces sentiu a túa epiderme o pánico, tantas veces fuches a romper o día cunha machada ao aire, tantas veces a túa mãe morta sobre as augas do río cantou para que dormiras unha aria entre as troitas. Ancestra miña pequena orfa. E aínda agora a lúa bella saca a porta de quicio, morde a túa bisneta que fala co sílex de madrugada. Fago chispas coa lingua, axeada baixo os teus pés pequenos é un pensamento que crispa. Debería aprender a morder e que se pudra a raíz do poder que non che deu de comer. Pasa as páxinas da miña mente esta voz invisible que acaso eras ti.
Deixa que morda como a boa lagoa de lume e fume e entrego na danza o carozo da alma, porque non descansa a miña bisaboa descalza, non descansa a miña bisaboa descalza. Un verso de Eugenio Montale que dice: trovare un tuo pensiero di quando eri viva e non l'ho pensato. Y a mí me pareció que estaba encontrando un pensamiento de mi abuela cuando todavía estaba viva. Y de aquí nació este prazer parietal. Para ti aquí. Entrei na cociña da casa vella e ao abrir a artesa do pan atopei un pensamento teu de 1920 máis ou menos, manchado de fariña triga, un pouco de centeo. Entrou na miña mente co fulgor dun cereal vivo que lle dá de comer a nosa carne despois, e quixen pensalo 100 anos máis tarde, co prazer parietal daquilo que se sente ao ser pensado. A auga fervendo, caendo nun cráter de fariña, o sal, as maus, a masa, o páxaro que pía na ventá, o teu fillo pequeno que será meu pai, o rolo do pasado, do presente, e 60 graus centígrados, o amor, o lévedo, e despois deixalo 4 horas que levite. Entrei na cociña da casa vella e atopei un pensamento teu de 1920. Tótem. Estabas allí, sentado como un tótem en la tapia de la era, después de cargar 20.000 pacas en el remolque y cagarte en Dios, porque la empacadora se había atrancado con algo y no sabías que aquel objeto extraño era una metáfora que se te había caído de la boca y se había metido en los hierros de la máquina y la filosofía. Estabas allí, sentado. Yo admiraba tu potencia de bicho sin domesticar, que ozaba en el aire, y me había concebido a mí, que lloro leyendo los versos de Derek Walcott, como si entre nosotros mediasen 3 siglos o más, y era una victoria sobre el mundo que tu hija escribiese libros que tú no leerás nunca. El padre ancestral y la hija posmoderna, sentados juntos al pie de un peral, ¿qué hacen? ¿De qué hablan? ¿En qué punto de la historia se reencuentran? Van de la mano en su bosque de cromosomas, haciendo un gesto antepasado, un atavismo, un lunar, un algo de 2000 años que viene como un afluente al trote al profundo caudal de la sangre. Pequeña estatua en cuarzo retorcido por la escoliosis, enigma antropológico que trabaja de sol a sol, ordeñando a mano los símbolos de su clan y las ubres de 12 vacas por la noche, por la mañana, y vea por leña, aunque llueva, aunque nieve, no regreses sin ella. Estabas allí, sentado como un tótem encima de una losa, hablando tu idioma de sustrato, el mejor, para conversar de tú a tú, con un tojo, con una carquesa, con un lenguaje tan fino que tus palabras caían por los agujeros de un tamiz. Era de día, estabas allí, haciendo cálculos matemáticos sobre el número pi de tierras que dejabas a barbecho. Estabas allí, era de día, en tu telescopio mental que analiza la dinámica de las estrellas por ver si mañana llueve, si se puede segar la hierba, si no, si el trueno, si el aire, si la nieve, si el cerzo, si el vendaval, si se puede segar, si hiela. Estabas allí en la planicie, arando terrones comunales como con un arado romano, y viste con terror una aurora boreal como aquella primera que cegó a los topos y los mandó bajo tierra. Fue el 25 de enero de 1938, en plena guerra, cuando un viento solar arrastró la incandescencia por el orbe y llegó a ti aquel estado electrónico excitado en medio de la planicie y lloraste, quién sabe si de miedo o de pasión.
Yo amo el esplendor de la belleza ante tu pánico, el esplendor pánico ante tu belleza. El oxígeno y el helio desprendidos besaron tus pies encallecidos dentro de aquellas tuecas que retumban en mi córtex, igual que un ión a 2 millones de kilómetros por hora corriendo por el cosmos de su aorta. Estabas allí, sentado como un tótem mirándote por dentro, el primer microorganismo alimentado por azufre y por hierro, encima, con Z, encima de la tapia. Estabas allí, sentado como un tótem, papá, cuando empezó y acabó todo en el minúsculo microbio del poema. Este pan y poesía, precisamente, es la conjunción, claro, de esas dos mal separadas, ¿no?, culturas, de esta cultura que es todo, que es pan, ¿no?, como de Dios, pan, por supuesto. El pan levita, ¿sabéis? Y además los gallegos y las gallegas, en nuestra tradición, además de que a veces levitamos, pues, bueno, sabéis que, claro, tenemos un finisterre, un final de la tierra, ¿no? Los romanos estaban atemorizados cuando llegaron allí, porque los pobres pensaban que el océano se tragaba al sol, claro, que no había unos soldados. Pues en una zona de la costa de A Coruña, San Andrés de Teixido, que donde ya sabéis que hay que ir, ¿no? Sí. Porque no vai de Porto vai, claro, hai que ir de Vigos, non vas de Porto, vale, entón mellor ir de Vigos. Entonces allí hay una tradición de hacer amuletos con masa de pan, ¿no? Con amuletos protectores, ya sabéis que somos un poquito supersticiosos, o sea que hacen diversos amuletos, algunos, bueno, con forma de flor, se refieren también al amor, ¿no?, para dar suerte en el amor, lo cual tiene también que ver con una hierba que está muy presente en esa zona, que es la hierba de enamorar, que, lo digo por asuntos prácticos también, ¿no?, si puede servir de algo, pues la metís en una bolsita y disimuladamente la metís en la chaqueta de la persona a la que queréis seducir, y entonces parece que da buen resultado. Bueno, yo me he traído mi amuleto de pan, a pan y poesía, por supuesto, para traer también mi finisterre a este otro, ¿no? Y bueno, para ir terminando, claro, hablo de la levitación. Sí, dos más. Sí. Voy a leer 2 poemas de levitación, porque son 2 poemas de amor. Eclipse de corazón. Polos canais sutís da miña infancia ascendía un sol de fariña, e ainda non sabía que a poesía ten ollos como o pan, esas burbullas de dióxido de carbono que conteñen os segredos do universo e calman a fame e ven máis aló do invisible. Eu non sabía que debía esperarte entre o trigo, como a flor pulmonar que che permite respirar tranquilo, e entregarme as túas maus como a unha carta urxente, que eu era pequena e quedaba pasmada no espazo ao paso dun saltón minúsculo, como a sinfonía mortal dunha vidiña frágil, e ti, mentres, aprendías a concentrar a enerxía dun neutrón nunha caricia, e a alba sobreviñache soñando entre fermentos e rosas. Un fío de emoción esquemático, como a un trazo de Giacometti, nacía da nada, e aqueles hoxe somos nós entre vacas e pan e aladas ovellas perdidas no paraíso. No meu ventre retumba unha premonición preciosa, e iso fai arder o principio sufí do meu corazón e a sonda de leite que conecta as miñas mamas ás estrelas. Estou latindo no medio e medio da vida, pegada aos anxos de Rilke e o sentido do sublime. Ah, o amor
Tíñate sentadiño á porta do colexio, a que viñera buscarte a poesía e te levase a casa pola man ou nunha bici e xogábamos xuntos a non vernos, a que non me tirases das coletas, a que eu non che sorrira docemente e a non compartir o chupa-chups de laranxa redondo como un ser divino invadido polos azúcares. Pero a intelixencia do azar é poderosa, pero o poder da vida é intelixente, e a masa mai conservou adormecidas bacterias necesarias para facer o milagre da túa alma con auga e cereal e algo máis que unha rima de sal o contacto do aire. Descálzome e boto a andar carreiro atrás, bosques á contra, ventos transidos, toda eu son un tapiz onde quedan fixados paxaros en pleno voo, e ida a nenez voulle falar o gluten na lingua do grau e digoche unha cousa bonita que lerás no futuro mentres lavo almidón no mar, a codia do centeo e fai ennegrecer o día. Eclipse de corazón total. Para poder traer á linguaxe un milagre, houbo que crear unha pomba mística, un arcanxo, unha lingua de lume e a gramática pola cal un verbo se fixo carne. Pero eu, que son humana, e só teño pequenas palabras que limitan coa sintaxe e que petan nunha pedriña cando fincamos a rabela do arado na conciencia, eu que tan só son humana, non se parece a nada. Pero inda así, acepto que me ronde unha fera prodigiosa que fala na flora e empuxa o meu corazón ao cosmos e teño que ir por el de noite só a traelo á caixa do peito. Ainda así eu acepto ter que aprender a respirar de novo para pronunciar de maneira simultánea as 20 sílabas do amor, intrapalatais, sonoras, implosivas. Ainda así eu acepto que a miña mente recte cos seus anéis pola terra, que non é de todo redonda se non estás. Sigo sendo aquela nena salvaxe, atenta á chegada descomunal do imprevisto, deitadiña na aira mirando estrelas que xa non existen máis que na súa luz, e non obstante vemos, porque son memoria da materia, como a ti. Sigo sendo aquela nena no final da filosofía, onde o último protón do polen se desintegra por efecto da tenrura, como a túa. Pensei que quizáis ao medrar podería domesticar o instinto da poesía e vivir entre os demais discretamente, poñer unha lavadora, ir á compra, facer, en fin, xestos cotiáns con só o significante e que Saussure calase nas súas leccións de lingüística de 1913, pero non foi así, créeme. Porque eu sei que para poder traer á linguaxe un milagre hai aves de apenas 20 centímetros que veñen voando desde Islandia varios miles de kilómetros, outras dormen, comen, aparéanse no ar durante meses sen se pousaren no chan. Para poder traer á linguaxe un milagre hai un ser liminal nos ríos que produce o seu propio oxígeno, árbores que ceden os seus minerais a outras cando están a punto de morrer e as últimas burbullas da súa vida fan un ruído mínimo que só escoitamos cando amamos. Para poder traer á linguaxe un milagre, prescindo das cordas vocais, e no seu lugar faloche con todo o son saindo da sirinxe, que é o órgano do canto dos paxaros no extremo inferior da tráquea, non se parece a nada. Entón, que se pode facer, di, senón disolverse no disolto, na paz profunda da partícula que ama e se abisma no coñecemento, da paz profunda da partícula que ama porque non se parece a nada, porque non se parece a nada e porque non vos parecedes a nada. Sandal.
igual parezco como mucha outra gente, claro. Y aquí, bueno, dialogo en cierto modo con ese pensamiento de Rilke, pero yo lo he traído al territorio del pan, ¿no? Y entonces, aquí, de alguna forma, lo que se dice es que, a ver si no va a ser el grano de trigo, el grado de belleza que podemos soportar. Y es que en gallego, grao es grado, pero también es grano. A veces las lenguas hacen fusiones de sentido que son muy reveladoras y que son verdaderamente visionarias. Así que eu chorei ao ver o corazón de Pentesilea atravesado por unha lanza naquel Quilix da Ática do 470 a.C., ano do nacemento de Sócrates. Chorei ante a lenta beleza de Romer e o émbolo sensible que comprime o fluido do amor, ante un altar de Pérgamo e unha buleira e dous garabullos abrazados e unha louxa patrimonial. Esvaguei intuindo o saber e o sabor da xeada, e a primeira vez que o meu corazón se comportou como un papo rubio, aos 3 anos, era tan pequeniña que aquel sentimento parecía unha montaña, pero subín e cando baixei sabía pronunciar a perfección as 20 sílabas do amor aunque o oído humano só é quen de escoitar túas. E ás veces non collo no meu tórax e teño que marchar emocionada a unha esquina escura onde ninguén me vexa, arrolando a taquicardia no meu colo. Sempre quixen ser unha muller normal, pero de repente aquel olor da terra tras a chuvia, a esfera de Pascal, a pituitaria da alma na que non creo, de repente as flores da cerdeira e a noite pecha que eu abría cunha chave metida no cerebro, o sublime case manca, e volvía de min tan cansa que ás veces quedaba onde non estou. Sempre quixen ser unha muller normal, pero nacín cunha tuba na garganta. A música chega a doerme no estómago como se comera pan de lava e gluc, e esa gotiña de plomo ardendo cando Orfeo descende a dos infernos. Dicir, por exemplo, que virá a morte terá os teus ollos. Dicir que unha ten nostalgia das branquias e que un tigre de tenrura. Dicir o prazer guiando o pobo. Dicir e non arder. Como se pode? Acaso sexa o grau de beleza que podemos soportar aquel de trigo que cae dunha espiga e logo xa nada nos protexe? Como sobreviviu Chateaubriand en Venecia e como non viviu aquela rosa regada con gas no condado de Devon? Como non cegou Goethe ao albiscar a teoría das cores? Ás veces choro en riba dun libro de Borges cando ninguén me ve. Toco cun dediño a rama das patacas dun cadro de Giotto, dicir, por exemplo, que virá a morte terá os teus ollos. Saber que un fento e un fractal tamén me fai chorar, e o musgo de Emily Dickinson cubrindo a parede da cortiña, e o amor tolo de Breton e o seu peixe soluble, e as maus do meu pai, as súas uñas cheas de antracita, e o hipérbaton da reuma retorcéndolle as articulacións, e a nena salvaxe que danza no cadro de Emil Nolde. Acaso sexa o grau de beleza que podemos soportar aquel de trigo que cae dunha espiga e logo xa nada nos protexe? Eu quixen parir por ver se a contracción era un poema eléctrico, se a vida pode aínda dilatarse como a vagina da femia, se a éxtase se completa ao sair unha mesma dunha mesma entre o sangue e a placenta, se a sinfonía tolea co ritmo umbilical, ese aquel grau de trigo, aquel grau, acaso sexa o grau de beleza que podemos soportar, ese aquel grau de trigo, aquel grau de trigo, aquel grau de trigo, aquel e aquel grau de beleza que podemos soportar.
Y bueno, me gustaría que nos hablaras un poco de ese proceso de escritura, ¿no? Cómo se va llebrando en tu otro relato cotidiano. Muchas gracias. Presencia es una creación verdadera y auténtica, claro, pues no es una impostura, ¿sí? Y por lo tanto llega como una necesidad profunda. Pero bueno, quizás podría más o menos fecharlo en torno más o menos a los 7 o 8 años, claro, cuando uno ya sabe escribir, claro, realmente. Lo que pasa es que el primer contacto con la poesía es anterior, claro, y en cierto modo pues tiene mucho que ver con esa sensibilidad de la madre, ¿no? Mi madre es una mujer del campo, casi sin estudios, claro, por los estudios que tenía antes la gente, bueno, pues del campo, iba un poquito a una escuela rural cuando los días que llovía y no había que ir a trabajar al campo, claro. Y entonces ella, en aquellas escuelas del franquismo, bueno, pues había tenido que memorizar, además de todos los golfos y campos de España, que todavía se usaba el Retaína, pues había aprendido, pues había memorizado algún poema, pues a Margarita de Baile, por ejemplo, de Rubén Darín, que a mí me fascinaba, claro. Dábamos cuenta que en mi casa había un rebaño de vacas y en el poema se habla de un rebaño de elefantes, ¿no? Junto al mar. O sea, me dejaba fascinada, ¿no? Un rebaño de elefantes, ¿cómo sería aquello? Y algún otro de José María Alemán, claro, un autor del régimen. Y entonces ella, a veces mientras cocinaba, estaba haciendo allí pues, la olla del caldo galego, claro, pues a veces recitaba aquello. Y también, por supuesto, algunos romances tradicionales que ya ella había oído de su madre y de su abuela. Entonces, claro, yo tengo el recuerdo de ser muy, muy niña, de no ir todavía al colegio, por lo tanto, pues, 3 años más o menos, y escuchar aquello. Y también, bueno, me ponía un poco pesada y le pedía a mi madre una y otra vez, digo, bueno, me decía aquello de los elefantes y la infanta jorobadita, que era otro que me gustaba mucho. Entonces, yo creo que aquella música primera, claro, ya me fascinaba, ¿no? Es decir, que esa sabiduría popular, de la tradición oral, de alguna forma a mí ya me conformó, claro, como poeta, sin saber leer ni escribir. Luego, claro, en mi casa, una casa pues eso, de agricultores, no había libros. Los libros que había eran los libros de texto de mis hermanos mayores. Entonces, en cuanto empecé a leer un poco, pues iba a buscar aquellos textos que tenían las líneas cortadas, no sabía ni que se llamaban poemas, claro. Y entonces, cuando los aprendía de memoria, recitaba por allí, por el balcón de casa, e incluso cuando había alguna fiesta familiar, por ejemplo, el día que cocíamos el pan y hacíamos, por supuesto, empanada, un elemento importantísimo en la cultura gallega, es un elemento de consenso. Además, pues cuando se hacía o día da coza, llámase así, venía la familia a cenar a casa. Y entonces, o algún otro día de fiesta que se reunía la familia, pues en el momento del postre o del café, claro, yo era todavía hoy, mirad, no soy muy alta, mido 1,57 m de profundidad. Pues, claro, cuando era niña, pues imaginaos, era muy pequeña. Entonces me subían a la mesa, a la hora de los postres y el café, y mientras ellos tomaban el postre y el café, yo recitaba por la mesa. Pues algunos romances, algunos poemas, esos fueron los primeros recitales de una larga trayectoria. Pero claro, aquella fascinación estaba ya presente. ¿Qué pasó? Que una vez llegó un momento en que en torno a eso, a los 8 años o por ahí, ya me sabía todos los poemitas, los fragmentos, que no eran poemas enteros siquiera, los fragmentos que aparecían allí en los libros de texto de mis hermanos. Se me acabaron, por lo tanto, los poemas, y entonces yo aquel verano decidí reutilizar un cuaderno que me había quedado del cole con algunas hojas libres. Dije, pues ya que se me han acabado, pues los hago yo. Y así no se me ha acabado nunca. Entonces, claro, me dediqué prácticamente todo el verano a ir allí a una fuente al fondo del pueblo, a estar en un ambiente que me pareció un loco samuelos. Me ponía allí a escribir. Y además, en uno de los libros de texto venía, bueno, la típica lección de retórica. Entonces yo hacía prácticas, verdaderamente, de retórica. Y así comenzó como un juego, pero también como una gran necesidad. Porque yo necesitaba más poesía. Entonces es hermoso también pensar que a veces la belleza surge incluso de la carencia. Y el conocimiento puede surgir incluso casi
de la miseria, ¿no? Incluso en un ambiente que puede parecer a priori poco propicio para ello, ¿no? Una casa sin cultura literaria, digámoslo así, sin libros, eso sí, con sensibilidad, claro. Y ahí está la clave, claro. La poesía sí existía allí, sí me rodeaba. Mi madre, que, bueno, pues ya os he contado, apenas había ido al colegio, una mujer criada en una aldea que apenas salió de allí, pues a veces íbamos con las vacas al prado y ella de repente se detenía en medio de un camino y me señalaba así para que percibiese una flor diminuta, azul cobalto, que estaba en la esquina del camino a punto de ser pisada por una vaca. Claro, esa percepción de la belleza en lo más diminuto, claro, esas fueron las primeras grandes lecciones de poesía que yo recibí en mi vida, de una mujer que era una poeta que nunca escribió y nunca escribirá un solo verso, por supuesto. ¿Cómo nace la poesía, por lo tanto? Bueno, pues nace por una necesidad profunda, claro, de expresar, claro, la emoción, la belleza, la esperanza y el amor sobre todas las cosas, claro. Y en efecto, bueno, ese día cuando me preguntaban, claro, yo expliqué que es una sensación muy física, en mi caso cada uno pues tendrá su fórmula. Yo siento físicamente la necesidad de escribir, es algo orgánico y muchas veces además algunos de los poemas que he leído aquí hoy pues fueron escritos, por ejemplo, llorando, o sea, escribía directamente desde esa emoción, ¿no? Algunos textos de ese libro, claro, están dedicados, por ejemplo, a mi hija, ¿no?, que acababa de nacer, o a mi padre, que estaba padeciendo Alzheimer, y luego cuando llega el momento de la muerte, claro, son emociones que para cualquier ser humano son arrolladoras, claro, y la poesía, bueno, para empezar, puede tener una función terapéutica también, por supuesto, pero también una enorme iluminación, es un enorme asidero, claro, a la belleza. Y muchos de esos textos fueron escritos en momentos de enorme potencia emocional, claro, y por pura necesidad expresiva y por lo tanto también material, física, orgánica. Gracias por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias, Olga. A vosotros, de verdad, muchísimas gracias. Es emocionante tenerte, escucharte, ¿no? Como nos decía Alicia, podemos estar aquí horas y horas pues, disfrutando de ti y contigo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias.